Hola, soy Fernando Peña, médico internista y geriatra de la Universidad Austral de Chile y del Hospital Base de Valdivia. La idea de esta clase es revisar los puntos más importantes acerca del diagnóstico y manejo del delirium en persona mayor. Cuando uno evalúa a un paciente con delirium, probablemente piensa en esta imagen, que es un paciente que está hospitalizado, que está desorientado, agitado, sudoroso, taquicárdico, que está en una pieza con una ventana muy adecuada, pero que tiene su ventana cerrada y con un tubo fluorescente que está pegándole en la cara a veces 24 horas porque puede que a la persona que tenía que apagar la luz se le olvidó en la noche. Está amarrado de manos y pies y tiene vías venosas, tiene sondas nasogástricas y su familia le trajo los lentes y los libros, pero como ustedes pueden ver, están en el velador y ahí no ejercen su rol. Esta es una publicación del doctor Marc Antonio del año 2012. Él es uno de los voces autorizadas a nivel mundial sobre delirium y en su publicación describe la visión de una hija con respecto a su madre. La hija dice: me acuerdo que mi madre después de la última cirugía perdía el sentido de realidad y confundía los nombres y los tiempos durante nuestras conversaciones. Yo me sentía muy desesperanzada sobre el futuro. Era atemorizador para la familia. No sabíamos qué hacer y estábamos confundidos acerca de lo que le estaba pasando. No era ella. Creo que el personal estaba muy confundido sobre cómo continuar su cuidado. Era frustrante y a veces me enojaba, pero creo que ellos estaban casi tan confundidos como ella. Yo les decía: ella no se ha sanado, y ellos me contestaban: no, bueno, su cuerpo está bien. Sentía que el equipo quirúrgico la había abierto y luego cerrado y le habían sanado el cuerpo, pero mentalmente no estaba bien. ¿Qué es el delirium? El delirium es un estado agudo de confusión que es fluctuante y se caracteriza por pérdida de la capacidad de mantener la conciencia focalizada en un punto, es decir, la atención, y a veces un nivel de conciencia alterado. Esto quiere decir que algunos pacientes pueden estar soporosos y otros pueden estar agitados. Es en la mayoría de los casos reversible, pero vamos a ver después que no es tan así para algunos pacientes. El 25% se presenta con agitación, mientras que el 75% se presenta con sopor, en la forma hipoactiva propiamente tal, personas que están suporosas, o mixto, que es la mayoría de los casos. Un tercio de las personas mayores que ingresan al hospital presenta delirium desde el ingreso y claramente es una entidad subdiagnosticada porque suele no estar dentro de la lista de diagnóstico del delirium. ¿Quiénes pueden presentar delirium? Personas que tienen una gran cantidad de factores predisponentes, como por ejemplo tener demencia previa, haber tenido un delirium previamente, pero también las comorbilidades, tener insuficiencia cardíaca, cáncer, tener antecedentes de enfermedades de la esfera psiquiátrica, como por ejemplo antecedentes de depresión o ansiedad, y el tratamiento de estas entidades también puede predisponer a tener delirium. La mala red de apoyo, la soledad, son factores también predisponentes, mientras que precipitantes tienen que ver con situaciones agudas, por ejemplo, una neumonía grave, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, una alteración hidroelectrolítica, un fármaco potencialmente inadecuado o la suspensión de algún fármaco. Es decir, cualquier cosa que le ocurre a un paciente hospitalizado puede ser productor de delirio. Aquí hay una lista de los casos más frecuentes como predisponente o como precipitante. Con respecto a los predisponentes, también mencionar la polifarmacia. Y dentro de los precipitantes, un precipitante muy importante y frecuente es el dolor. Es muy importante pesquisar y tratar activamente el dolor en las personas hospitalizadas. También, como aparece al final de la lista, cuidar el ciclo sueño-vigilia. El sueño es un bien escaso en las personas mayores que debemos cuidar y proteger en la noche para que el día siguiente sea un día más adecuado. ¿Por qué es importante el delirium? Porque produce mortalidad. Estos son datos que publicó la doctora Carrasco de la Universidad Católica, un seguimiento de la sobrevida de las personas que habían presentado delirium versus las personas que estando hospitalizadas no presentaron delirium. Podemos ver que a 80 días
la mortalidad es mucho mayor para los que sí presentaron delirio. Y no solamente a corto plazo, sino que a largo plazo, a 350 días post-hospitalización, la probabilidad de morir de delirium permanece aumentada. ¿Es reversible el delirium? Este es un estudio que se publicó el año 2012 en el New England Journal of Medicine, en el cual se buscó activamente la presencia de delirium y se cuantificó la profundidad del delirium usando Mini-Mental, que está graficado en el eje de las Y. Y en el eje de las X aparece los días después de la cirugía. El día 0 es el momento de la cirugía. Entonces, podemos ver en línea más oscura, las personas que no presentaron delirium tenían un Mini-Mental basal 28, que puede ser normal. Y podemos ver que al día 2 post cirugía, si bien es cierto hubo una pequeña caída, a partir del día 5 los pacientes presentaron una normalización de su estado de conciencia para llegar a ser las mismas personas que eran antes de la hospitalización al día 365. En gris está graficado las personas que tuvieron menos de 3 días de delirium después de la cirugía y podemos ver que el Mini-Mental cayó más en forma significativa, hasta 20 puntos, lo cual probablemente hace que las personas hubieran perdido algún grado de dependencia estando dentro del hospital. Y podemos ver que las personas que tuvieron delirium de menos de 3 días de evolución, si bien es cierto, al final del seguimiento a 365 días lograron recuperar su rendimiento cognitivo basal, estuvieron muy al límite de no recuperarlo. Mientras que las personas que tuvieron más de 3 días de delirium tuvieron un Mini-Mental mucho más alterado, hasta 15, y al final del seguimiento no volvieron a ser las mismas que eran al principio del estudio. Esto quiere decir que para algunas personas el delirium podría no ser reversible, particularmente para las personas que tienen un delirium de larga duración, de más de 3 días durante su hospitalización. Volviendo a nuestra figura inicial, hay que tener en consideración los pacientes que están hospitalizados por meses en el hospital, a veces en unidades quirúrgicas, amarrados de pies y manos, sin acceso a la luz día, sin acceso a libros, sin acceso a la familia, con dolor, invasiones como sondas nasogástricas, vías venosas, etc.
Se pueden usar también sillas, berger o sillones para dormir, cuando esta situación es posible. Y coordinar con el equipo de enfermería el horario del último control de signos vitales. Analizar caso a caso y puntualmente quien lo requiera. Si un paciente está estable, no es necesario despertarlo a las 3 de la mañana para hacerle un control. Coordinar con el equipo de rehabilitación el horario de última atención. Facilitar la participación en actividades durante el día, autocuidado o recreación. Apagar luces y cerrar cortinas en la noche, mantener estas abiertas durante el día. Evitar situaciones como esta, por ejemplo. ¿Cuál es la evidencia de la intervención multicomponente para el tratamiento y prevención del delirium en pacientes hospitalizados? Es bastante buena. A partir del año 1999 existen estudios que demuestran la efectividad de esta intervención multidisciplinaria y podemos ver que la probabilidad de delirium es mucho menor cuando se ha implementado un programa de intervención multidisciplinaria versus un placebo, en este caso cuidado usual en el servicio de medicina. El manejo ambiental disminuye la probabilidad de presentar delirium después de ser aplicado a 5.6 pacientes. Es decir, yo tengo que someter a este protocolo a 5 pacientes para evitar un delirium, lo cual es un NNT muy bueno. Considerar, por ejemplo, que el NNT o número necesario para tratar para prevenir un infarto al miocardio en una persona que ya ha presentado un infarto es de alrededor de 80 para el caso de aspirina, lo cual es considerado bueno. En este caso es 5.6. El riesgo relativo es un 36% menos para delirium y un 60% menos para delirium severo. La adherencia global al protocolo es 87%, mucho mayor que cualquier medicamento de uso común. Los efectos adversos de este tratamiento son cero y las causas de no adherencia son a veces causas que van más allá de la decisión del paciente. Por ejemplo, paciente que se encuentra en examen, en un TAC, una contraindicación médica para realizar ejercicio o falta de personal. La negativa del paciente, si bien existe, es bastante rara. Desde el año 99 en adelante se realizaron otros estudios que comparaban lo mismo y se metaanalizaron, se juntó toda la evidencia y podemos ver que el estimador puntual está muy a favor de la intervención multicomponente para el tratamiento de delirium versus el cuidado usual. Un estudio similar, realizado en la Universidad de Chile en el año 2017, muestra que una intervención multicomponente en pacientes hospitalizados en UPC, que podían hablar, en pacientes que podían recibir terapia ocupacional, la reducción de riesgo relativo es de un 6.6 hasta un 0.15. Por lo tanto, el manejo ambiental es uno de los pilares fundamentales del tratamiento del delirio. Para eso es muy importante poder contar con un equipo multidisciplinario que permita devolverle al paciente su capacidad atencional y su orientación. ¿Qué ocurre con la contención farmacológica? La siguiente es una publicación realizada el año 2008 en una revista de medicina forense. Y si bien es cierto, la imagen que viene a continuación puede dañar susceptibilidades, es algo que ocurrió y que podría ocurrir en nuestros hospitales cuando nos toca atender pacientes mayores. Y es el caso de una persona mayor que falleció producto de las contenciones físicas. Ustedes pueden ver ahí que ella murió asfixiada porque la contención física, al tener la caída de la cama, provocó ahorcamiento. Podemos ver que es una persona que está sarcopénica, que está con pañales, invadida y que tuvo una caída. Los investigadores además publicaron situaciones similares que hacen referencia a la falta de efectividad de las barandas y de tener una cama alta. Las barandas en muchas ocasiones hacen que la caída sea más fuerte, más estrepitosa y las contenciones físicas aún más peligrosas y más productoras de delirio. Por lo tanto, si bien es cierto, en algunos pacientes extremadamente agitados es necesario establecer una contención física, este debe ser nuestro último recurso. Como conclusión, el delirium es una entidad altamente prevalente en personas mayores, se asocia a morbimortalidad. A pesar de contar con manejo demostrado, no siempre es posible aplicarlo y está prohibido en general usar contenciones físicas.
En el caso de algunos pacientes puede ser útil usar contenciones farmacológicas. Algunas recomendaciones finales para prevenir y tratar el delirio. Y como siempre, pueden escribirme a mi correo en caso de dudas o preguntas.